Y Ya está hágale con los nosotros, honores. ya está con nosotros, claro, ya está con nosotros la doctora Wendy Reyes, ex secretaria de Comunicación. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Como siempre es un gusto para nosotros tenerla en la cabina de I99. Son las 8:04 de la mañana, lunes 26 de enero. Un poco para conversar cómo se observa desde el ojo analítico la situación de la seguridad. Tenemos varios frentes abiertos, varias situaciones que están ocurriendo al mismo tiempo, en el tema del Consejo de la Judicatura, en el tema del Círculo Rojo del Debate, varias denuncias sobre un caso en particular que ocurrió las semanas anteriores acerca de un asesinato en una ciudadela con muchísima seguridad y tal. ¿Cómo observa usted esta situación en el corto y mediano plazo? Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarles. Espero que todos hayan empezado bien el año. Nos vemos recién en enero, así que yo sigo diciendo todo enero feliz año, así Yo que a también. todos nos vaya bien, sobre todo al Ecuador. Creo que precisamente este es un tema muy importante para trabajarlo en el 2026 y es precisamente el tema de la seguridad. Este es el principal problema. De hecho, en todas las encuestas de opinión y en la ciudadanía, en la opinión pública, está este como el principal problema del país, el principal reto que tenemos. Lo importante es que no solo una persona ni solo un gobierno tiene que trabajarlo, tenemos que hacer una política de Estado para que desde todos los rincones, desde toda la fuerza del Estado se pueda trabajar en este tema. En este sentido, habías mencionado un tema de la justicia. Efectivamente, uno de los pilares grandes de la democracia debe ser la justicia, pero esa justicia debe ser transparente y precisamente la justicia también tiene que trabajar para ir en contra de todo este tema del narcotráfico, para que exista justicia y no a favor de los narcotraficantes. Creo que esta es una deuda pendiente y esto es un tema a trabajarlo mucho desde todas las instancias y la justicia es uno importante, desde el gobierno central, lo mismo, desde las fuerzas del orden y también desde los gobiernos locales, porque hemos visto estos últimos, sobre todo empezando enero en algunas ciudadelas, en algunos barrios, ya este tema de inseguridad, que el relato oficial era, hay bandas y las muertes violentas son entre bandas. Pero cada vez vemos a la violencia más cerca, las vemos cerca de nuestra casa, las vemos en los barrios, entonces este es un tema que trabajarlo, hay que trabajarlo desde los gobiernos locales, desde todas las instancias. Hay que mapear. Tenemos que saber, si ya sabemos en qué ciudades hay la violencia más grande, podemos saber en qué barrios y hay un trabajo muy grande y una deuda muy grande todavía con el país en este sentido. Hay un análisis muy, digamos, profundo en el sentido de que cuáles son las variables que nos llevaron a esta situación, que no es de ahora, es una situación que viene desde hace muchísimos años y que tiene muchos componentes, entre esos el poder judicial y cómo está compuesto, ¿no? Que tiene que ser apolítico, que tiene que, de hecho, estar apolitizado, y no es la realidad que hemos visto en estos tiempos, y también se complementa con el rol que ha cumplido el Consejo de Participación Ciudadana, nombrando o dejando de nombrar autoridades. En ese sentido, ¿cómo cree usted que en este año, al menos en el corto plazo, podamos encontrar, aunque sea un camino, para poder regresar hacia lo que debería ser, hacia el positivismo del deber ser de estos poderes? Es interesante porque desde Proyelítica tenemos un análisis precisamente que hicimos de la justicia y cuánto ha sido intervenido por el gobierno central. Y vemos que a partir de 1906 el Ecuador tiene esta intervención de la política dentro de la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos intentos de controlar la justicia al favor de los gobiernos de turno y esto lo tenemos históricamente a partir de 1906. Y entonces, con esta constante y con esta mirada histórica que la tenemos en el país, creo que hay muchos esfuerzos por trabajar en cómo tendríamos una justicia independiente. Tenemos escándalos de corrupción, tenemos casos ya en la justicia ordinaria como purga, como metástasis, en donde vemos que hay muchos implicados dentro de la justicia que quieren hacer las cosas a favor de no solo de los gobiernos, sino en este caso del Así narcotráfico. es. Y entonces aquí es un problema muy grande porque hay que luchar con esta corrupción que está insertada adentro de la función judicial. Y esto solo se puede hacer si es que todas las fuerzas, incluyéndole al gobierno, comienzan a trabajar por este tema. Es decir, si es que hay, en este caso, la cabeza del Consejo, perdón, del Consejo de la Judicatura ya manchado con este tipo de acusaciones,
tenemos tal vez un juicio político en marcha, pero esta persona no quiere renunciar. Y entonces, ¿qué se debe hacer? Creo que es un debate muy grande que se debe al Ecuador, pero el legislativo tiene que trabajar en esto y hacer este juicio político. Y desde el otro lado se le ha pedido desde varias facultades de derechos, se le ha pedido desde varias instancias que renuncie y no. Creo que este es un trabajo grande que hay que hacer porque si es que se quiere tener una justicia limpia, una justicia que sea transparente, pero sobre todo en un país en donde convivimos con el narcotráfico, la primera cabeza de esta función no puede estar vinculada porque hay efectivamente, esto va en contra de la ética y hay problemas en ese sentido. No es la persona más apta para dirigir este tema y creo que esa es una de las luchas más grandes que necesitamos hacerlo de inmediato. Muchas gracias, doctora Reyes. La paso con Carla Larrea, que ya está también lista. ¿Está Carlita? Sí, ahí Perfecto, Aquí ya está. estoy. está, Muy buenos perfecto. días. Sí, buen día, Buenos Carlita. Te días, dejo con la compañeros. doctora Buenos días a Reyes. todas las personas que nos escuchan y nos ven en esta mañana. Buenos días, Wendy. Yo también digo en enero, feliz año, todo enero hasta que se termine. Así que lo mejor para ti y tu familia. Has abordado algo muy importante y creo que es parte de la justicia. La ética y la transparencia dentro de la justicia, que son los pilares fundamentales para que nosotros como ciudadanos sepamos que hay una justicia verdadera en el país. En este sentido, la posición del legislativo por parte del oficialismo ha sido muy tibia. Yo me esperaba que sea una posición mucho más tajante, en donde demuestra a los ecuatorianos que en efecto el gobierno, el Estado está luchando contra estos vínculos y estos tentáculos del narcotráfico que lamentablemente cada vez son más fuertes y llegan cada vez más lejos. En este sentido, ¿qué podría ocurrir en el país? ¿Cuál sería el resultado en caso de que no se lleve adelante y no se consiga lo que por lógica debería pasar, que el señor Godoy salga de cabeza del Consejo de la Judicatura? Carla, igual, feliz año, qué gusto verte nuevamente. Bueno, yo creo que este momento vivimos con una penetración del crimen organizado dentro de todo el país. Pero el momento en que entran estas instancias, como es la justicia, en estas instancias donde esperamos, como tú dices, transparencia, en estas instancias que están a favor de trabajar en virtud del derecho, de la Constitución, ¿no es cierto? En salvaguardar precisamente los derechos de los ciudadanos. El momento en que vemos que estas instancias están contaminadas con el crimen organizado al que nosotros decimos y queremos combatir, entonces estamos en un grave problema. Efectivamente, hemos tenido al presidente de la Judicatura en el ojo del huracán en este momento. Y entonces, esto no viene de ahora, y esto es lo que me llama la atención. Esto se advirtió desde varias instancias, los medios de comunicación ya sacaron alguna información sobre el tema y dijeron que Godoy había ejercido como abogado de procesados de delito de narcotráfico, y lo que es peor, su esposa también fue abogada, y después hay esta denuncia de este juez anticorrupción, Carlos Serrano, que dice que hubo presiones de personas muy cercanas a Godoy, como fue Henry Gaibor, ¿no es cierto?, que fue director provincial en ese momento, y que ya le pedía que de alguna forma saque su sentencia a favor de este narcotraficante serbio. El momento que tienes unas denuncias de esta calidad y que el juez tiene que salir huido del país porque no se le garantiza su seguridad, su vida, la de su familia, entonces, ¿qué hace el legislativo? Ese momento tenía todo, tenía los votos para hacer un juicio político y se da vueltas, les llama a comparecer, no, es decir, no hay una actuación real de que digamos, ok, si estamos de alguna forma todos en contra del narcotráfico, esta era una alerta tremenda que además se vino desde algunos meses. Yo creo que este momento tiene que responderle al país, el legislativo, y tiene que hacer lo que debería hacerse, es decir, buscar a una persona idónea, seguir el juicio político, porque efectivamente hay que ver si esto tienen los votos, pero si es que hay estas alertas tan grandes, no podemos permitir que esto siga ahí, porque entonces se cae todo el relato, se cae todo el discurso del gobierno de que estamos nosotros trabajando en contra del narcotraficando y haciendo todo lo posible, cuando Claro. las cabezas de la justicia están ahí, entonces se cae ese relato. El momento que se cae ese relato, los ciudadanos quedamos indefensos ante una estructura gigantesca del narcotráfico y del crimen organizado y con muchísimas dudas del papel que puede llegar a tener el gobierno frente a esto. Pero aquí hay un problema estructural.
un problema de cómo son los procesos para la selección y cuál es el papel del Consejo de la Judicatura. Porque debería encargarse de lo administrativo y de lo logístico. Punto final. Nada más. No de poner jueces, de sacar jueces, de la disciplina, de un montón de cosas que lo hicieron tan grande y tan fuerte que ahora vemos lo que está pasando en este sentido. De la información que nos hiciste llegar, que me parece muy valiosa y que la gente debería investigar para poder empaparse más al respecto, el sistema que se utilizó en el 2005 para poder escoger a través de un concurso y este concurso ser administrado por una comisión especial que tiene una veeduría internacional, me parece que fue la estructura más correcta y transparente que se puede llegar a tener. ¿Cómo podemos volver, por un lado, a un sistema así y por otro lado, a limitar los poderes que tiene el Consejo de la Judicatura, si es que debería seguir existiendo, y que se quede solo en la parte administrativa como corresponde y logística para facilitar el trabajo de los jueces? Yo creo que aquí hay un gran debate que hacer. Y el qué rol le damos al Consejo de la Judicatura y qué rol tienen los jueces y cómo de alguna forma hacemos también este ente administrativo que le creamos un Consejo de la Judicatura precisamente para que se encargue de ese tipo de cosas y los jueces puedan administrar justicia. Y entonces este deber ser como con el que creamos el Consejo de la Judicatura, de alguna forma fue transmutando y adquiriendo más poder precisamente por temas políticos, ¿verdad? Y en la última constitución, en la 2008, le pusimos ya un rango constitucional. No tenía este rango constitucional, tenía un rango más administrativo dentro de la función judicial. Y entonces vemos dos momentos específicos en donde la justicia funcionó mejor, sobre todo la selección de jueces, precisamente como tú dices, Carla, estuvo acompañado de procesos de veedurías ciudadanas y de veedurías internacionales. Esto fue en el 97, precisamente con la crisis en que salió el presidente Abdalá Bucaram, salió, y entonces en ese momento comenzó a trabajarse qué tipo de justicia queremos, y el Congreso nombra 31 magistrados y hace todo este tema. Y vemos después, en el 2005, también un proceso parecido, después de que Lucio Gutiérrez pone la pichicorte, que recordaremos, y entonces hay toda esta fracción y llega un momento en que cae el gobierno de Gutiérrez, llega a Palacio y se hace toda esta veeduría ciudadana precisamente también para nombrar jueces probos y se destituye a esta pichicorte. Y entonces vemos que esto ha nacido después de crisis políticas profundas, en el caso de Bucaram y en el caso de la salida de Lucio Gutiérrez. No creo que debamos esperar a que haya otra crisis profunda en que el gobernante no pueda terminar su periodo, porque esto no es lo óptimo y esto no es lo que queremos y esto no está bien para el país. Pero lo que sí nos dan los datos y lo que podemos ver es que precisamente cuando estos procesos de selección están acompañados de sociedad civil, de la academia, de organismos internacionales que puedan poner su fuerza y prestar atención a cómo se hacen los exámenes, a que si existe transparencia en la elección, en que no se le suba puntos a uno porque es más favorable a un gobierno u otro. Y entonces este tipo de cosas sí deben existir. Y entonces yo digo, si es que realmente quisiéramos hacer esto, desde el gobierno, desde el legislativo, desde todos podríamos impulsar un proceso de veeduría ciudadana que no esté atado al Consejo de Participación Ciudadana, porque también este ha sido un problema, que sea independiente. Y aquí alzo la voz de la academia. Hubo un artículo precisamente este fin de semana en el Diario Expreso de varios decanos de derecho de las universidades, alzando la voz y diciendo cómo debería ser esta justicia, cómo deberíamos estar formando a los abogados que después van a ser los jueces. Y entonces hay un tema de probidad notoria, pero hay un tema ético también que no se está discutiendo y que deberíamos discutirle. Entonces yo alzo la voz y digo, bueno, esto se podría hacer si es que hay voluntad política, pero no veo que exista esa voluntad política. Y esta voluntad política también la vemos trabada o de alguna forma muy oscura desde el nombramiento de Mario Godoy. Entonces, aquí hay una oportunidad de hacer las cosas bien. Ojalá y esperemos que en los próximos días esto se dé. Así es, muchísimas gracias, Wendy. Yo también espero que de parte de la Asamblea Nacional y sobre todo del oficialismo se trabaje con ética y se haga lo mejor para el país y lo que se debe, porque hay un deber ser que protege los derechos de los ciudadanos. Bueno, con esto yo doy paso a estudio. Muchísimas gracias. Feliz año. Gracias, Carla. Gracias, Igualmente. Carla. Wendy, ¿cómo te va? Buen día. Ramiro Cepeda te saluda. Querido Ramiro, ¿cómo está? Feliz año también para usted. Feliz año también. Wendy, yo discrepo del medio a la mitad porque para mí
el estiércol se puede tapar, pero no se puede evitar su olor. Y la justicia ya está a ese nivel. Ya no hay nada que restañar. Esto hay que dinamitar de una sola y empezar de cero. Porque si no empezamos de cero, vamos a caer exactamente en el mismo mal. Y usted se olvidó de unas cortes, se olvidó de la Corte Estarellas en su momento, y cuando el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén también se escogió a grandes magistrados, y voy a citar siempre los nombres, Es verdad. fueron mis maestros, el doctor Héctor Romero Parducci, el doctor Miguel Macías Hurtado, el doctor Zabala Baquirizo, que estuvo pocos días o semanas ahí en la Corte Suprema, solo por citarle tres al andar. Y discúlpeme, ellos no se iban a atrever a pedirles que den un examen, porque su vida era un examen que lo habían hecho a la luz pública. Entonces, sí hay gente decente. Lo que pasa es que, como decía el mismo doctor Romero Parducci, hay que evitar que los políticos metan sus pezuñas en la justicia. Entonces, lo que yo vengo ensayando es decir, cómo refundamos la justicia, y a ese ejercicio quiero llevarla. Porque cambiar un Godoy por un XX, si pensamos que no iba a haber nada peor que Terán, nos salió un Godoy. Entonces, cuando pensemos que no va a haber algo peor que Godoy, nos va a salir un X, Y y Z. Entonces, este lujo ya no nos podemos dar, Wendy. Repensemos cómo podemos hacer. Gracias, Ramiro. Me parece que sí, evidentemente ya en la historia vemos otras cortes que han tenido muchísimo más prestigio. Usted además nombró a algunos magistrados que nos han dejado también muchísimos ejemplos de que sí se puede tener una justicia independiente. Tenemos, por ejemplo, el ex magistrado, también igual el ex juez de la Corte Constitucional. También tenemos ahí algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de que las cosas se pueden hacer bien. Pero ¿qué pasa? Yo creo que en este momento necesitamos, como usted dice, un remesón grande. Necesitamos repensarnos y decir, sobre todo, decir que hay una crisis, reconocer que existe una crisis, sobre todo en este momento que estamos conviviendo con el crimen organizado. No puede ser que tengamos que personas que están vinculadas al crimen organizado estén dentro, porque entonces no tiene sentido. Entonces, todo lo que se está haciendo desde las distintas fuerzas en atrapar a estas personas de alto valor, como les llaman, ¿no es cierto?, que están vinculados al narcotráfico, tenerles en la cárcel y después que haya jueces que los dejen en libertad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No sirve nada de lo que se está haciendo, no sirve de nada. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que aquí hay un punto importante y es la urgencia de reactivar a la sociedad civil. Yo creo que sí es importante que exista una sociedad civil organizada que vaya por fuera de este Consejo de Participación Ciudadana, porque también desde ahí se han hecho las cosas. Y vemos que desde ahí también salen estos nombramientos que de alguna forma están tachados y están manchados. Pero hay una vigilancia ciudadana que sí puede existir, y creo que aquí llamo mucho a la academia. Deberíamos estar debatiendo entonces cuál es el rol del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es el rol del Consejo de Participación Ciudadana? Y hay reformas que no se necesita una constitución nueva y que sí se pueden hacer para trabajar en la justicia desde el legislativo. Yo creo que este es el paso, Ramiro, porque ahorita, ¿qué podemos hacer? Yo creo que el paso es primero aceptar que existe una crisis además que no nos conviene a nadie, no nos conviene al Estado. Y para quienes nos están escuchando, ¿cómo conviven las otras sociedades con esto? En principio hay tres poderes del Estado. Evidentemente el Ecuador en su constitución tiene más, pero los tres principales que se han discutido en la historia de la humanidad son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nosotros aquí nos inventamos una justicia y tenemos el Consejo de Participación Ciudadana, tenemos al Consejo Nacional Electoral, pero dejémoslos de lado un momento y trabajemos con estos tres. ¿Qué pasa? En una democracia que funciona hay un equilibrio de poderes. Hay un equilibrio de poderes que quiere decir que el gobierno central, es decir, el ejecutivo, no puede hacer lo que quiera, sino solamente lo que le permite la Constitución. Y entonces, para eso existe el legislativo, que pueda aprender, si es que no existe algo que está bien, juicios políticos. Y de alguna forma es un equilibrio al ejecutivo. Pero también tienes el ejercicio judicial,
que si es que existe en este momento contradicciones, también puedas ir a la vía judicial y en derecho se resuelvan las cosas. Y entonces estas tres, esta triada más las otras que tenemos aquí, hacen que funcione la democracia. ¿Qué pasa si precisamente uno de estos pilares está contaminado? Todo lo que hagan los otros no funciona, porque lo que queramos judicializar y todo esto poder por judicializar las cosas para que exista transparencia, para que exista justicia, no va a funcionar. Entonces, yo hago un llamado a que debatamos esto en democracia, pero debatamos, de hecho, desde la Constitución y desde las herramientas que tenemos, y si esta ley orgánica de la función judicial no funciona, pues hay que cambiarla. Pues entonces trabajemos y activemos a la sociedad civil y a la academia, porque creo que por ahí va una de las soluciones, Ramiro. Pero que termina siendo una realidad. Hasta las dictaduras escogieron bien a los magistrados de la Corte Suprema. Y repasar solo el nombre de Gonzalo Zambrano Palacios, que presidió una Corte Suprema de Justicia en dictadura. ¿Ya? Entonces sí se puede. Y lo que yo he pensado en estos sueños que suelo divagar en algún momento de mi vida, termina siendo que la sociedad a través de la academia y de quien sea de los colegios de abogados propongan 100 nombres y los pongan al escrutinio público y se vayan depurando en la medida en que vayan siendo cuestionados, aceptados y desechados, y llegar a un banco de datos de elegibles y hacer como se hizo en la consulta popular de Lenín Moreno para nombrar el Consejo de Participación Ciudadana, hacer una Corte Suprema de Justicia, volverle a dar la categoría de Suprema, suprimir el Consejo de la Judicatura, que es una alcahuetería y una espada de Damocles para los jueces en ejercicios así concebida, y que la política termine quitando las pezuñas de la justicia para que de una vez sea lo que dice Ulpiano, dar a cada cual lo que en derecho le corresponde. Y usted ha citado algo que yo siempre repito: el mal de la justicia afecta a todos, a la madre que reclama la tenencia y alimentos, al arrendador y al arrendatario cuando tienen una disputa, a los comerciantes por una querella o un desacuerdo entre sus negocios. Y puedo seguir. La justicia está inmersa en todo. Cuando usted quiere divorciarse y cosas por el estilo, nos embarga a todos. Pero no podemos tener este tipo de justicia. Vamos proponiendo la idea de hacer un banco de datos de elegibles, que sí hay 100 nombres en la República. Así es, Ramiro, pero algo importante también. Y citábamos en el informe de Proyolítica este análisis que hizo la revista Vistazo, que me voy a permitir leer el título porque me parece que eso es lo que resume: Ecuador en decadencia, de la justicia politizada a la justicia narcotizada. Es tremendo. Y entonces yo creo que si es que hacemos el trabajo, como dice, y vemos nombres probos y hay todo un debate, pues vamos a encontrar. Pero mientras no hagamos esa limpieza que existe adentro, porque el narcotráfico está metido adentro, no vamos a poder realmente llegar a lo que queremos. Entonces creo que este trabajo es bastante profundo el que se necesita hacer. Necesitamos que se acompañe de la academia, de la sociedad civil, para que pueda existir este equilibrio y podamos hacer las cosas bien. Porque tenemos procesos que nos muestran que la justicia está manchada con el narcotráfico. Tenemos el caso Metástasis, Purga, Plaga, que efectivamente lo que nos dice es que los jueces y funcionarios internos, tanto del Consejo de la Judicatura como de toda la función judicial, estaban trabajando para los narcotraficantes. Tenemos todo este caso de Mayra Salazar, que fue famoso, de esta chica que tenía vínculos, ¿no es cierto? Entonces decíamos, si eso hubiese utilizado esa capacidad de hacer vínculos para un trabajo en favor de los ecuatorianos, otra sería la historia. Pero ¿para quién trabajó eso? Para Leandro Norero, para toda esta gente que no tiene escrúpulos. Y entonces digo, necesitamos limpiar, pero para que exista esta limpieza tiene que haber voluntad política.
Ramiro. Y creo To- que ese es uno de los primeros pasos. Totalmente de acuerdo. Le voy a dar paso a Cecilia Druet, que se integra a la mesa de diálogo. Cecilia, buenos días. Continúa con la entrevista. Ramiro, Wendy, qué gusto saludarla. Justamente es eso, hay que dar pasos importantes de carácter con voluntad política. Sin embargo, ¿quién va a dar esos pasos cuando puede tener un costo electoral o cuando no sabemos quién está vinculado? Al día de hoy tenemos un escenario bastante ambiguo con relación a lo que está pasando con Mario Godoy. Y en ese escenario, donde fue una terna también propuesta por parte del Ejecutivo, ¿cuál es la postura que nos queda a los ciudadanos? ¿Creer en quién? Sí, esa es la postura más difícil y creo que ese desencanto con la política, con lo público, ahora inclusive con la función judicial, está penetrada en la opinión pública. Los ciudadanos nos sentimos desamparados porque de alguna forma, si no funciona algo, ¿a qué entidad vas? A la justicia, de alguna forma a la Defensoría del Pueblo, ¿a dónde vas? A poner una denuncia en la fiscalía. Pero si sientes que no te van a dar respuesta, entonces ¿para qué? Entonces, ¿en quién creemos? Precisamente como dices tú, Cecilia, ¿en quién creemos? Y creo que aquí hay hacer un esfuerzo, primero, en visibilizar lo que no está funcionando y decir, bueno, existe una crisis en la función judicial, así como hay que reconocer que existe una crisis en el sistema de salud, existe una crisis en la justicia. Si no lo reconocemos, no podemos cambiarlo. Si no señalamos, no podemos cambiarlo. Y aquí voy a hacer crítica también con el gobierno central, porque de alguna forma, si tienes un relato que dice que estás de alguna forma trabajando para limpiar esta inseguridad, sacando a los narcotraficantes, capturando, y el relato era, los jueces los dejan en libertad, el momento en que tú permites que personas como Mario Godoy y su compañía sigan ahí, tu relato se cae. Entonces ya no sirve culpar a los jueces que dejan en libertad, o ya no sirve también culpar a la Corte Constitucional que en algún momento se les empapeló y se dijo estos son los jueces. Ya no sirve tampoco decir que necesitamos una nueva Corte Constitucional, porque entonces hay una irresponsabilidad y hay una responsabilidad grande desde el gobierno central de permitir que esto siga ahí, y hay una responsabilidad grande del legislativo de no iniciar un juicio político, de no hacer nada. Y entonces esto tiene que saberlo el ciudadano. El momento en que permites que el narcotráfico siga operando de esa forma y tú no haces nada, el relato de estoy trabajando por la seguridad de los ecuatorianos también se cae. Y entonces esto debe cambiar. Y es importante que se actúe ahora porque nos guste o no, este es un año electoral, las seccionales son en febrero del siguiente año y para que cada partido tenga la oportunidad de llegar bueno, a los espacios de poder y de autoridad, tienen que luchar principalmente con ese enemigo común que es el narcotráfico. También hay una situación que a mí me llama mucho la atención, es esa narcocultura de la que hoy se habla, que está instaurada en todos los espacios, está instaurado tanto en la justicia, en la política, hasta en los más jóvenes, cogiendo este atajo. Y cuando hay impunidad y cuando no hay consecuencia, ¿por qué no tomar la vía fácil? Así es, Cecilia, y qué bueno que menciones esto de la narcocultura, porque precisamente es muy atractiva. Pero ¿qué se tiene que hacer desde el Estado? Trabajar entonces en políticas públicas para que estos jóvenes, como tú dices, son muy jóvenes los que entran, porque si no tienen oportunidades, si no tienen cómo entrar a una universidad, si no tienen trabajo, y entonces aquí hay una oportunidad atractiva, ¿no es cierto?, que te venden el celular del año a las mujeres, las carteras, las operaciones y todo esto que vemos en las series, y efectivamente dicen, bueno, esto está mejor, es el camino más fácil y rápido, es dinero fácil, es dinero rápido, hay viajes y todo esto que te venden, que lo estamos viendo en películas, que lo estamos consumiendo día a día. Eso existe aquí. Pero el momento en que desde el otro lado el Estado no te muestra que hay una forma de vivir dignamente, no te da oportunidades, entonces, ¿qué opción tienen estos chicos? Porque además vemos niños que están reclutados por el narcotráfico, niños que ya portan armas, niños a los que se les contrate para matar a alguien. Y entonces no podríamos pensar que esto es escalofriante, pero esto existe. ¿Qué hace el Estado desde el otro lado? Y aquí qué bueno que tú mencionas que ya estamos en un año electoral, porque en octubre tendrán que inscribirse las candidaturas a las alcaldías. Y aquí es donde yo digo que el trabajo debe ser del Estado, no solo desde una sola fuerza. ¿Por qué? Porque si sabemos en dónde son los barrios más peligrosos de una ciudad, tenemos que trabajar también con las alcaldías y tenemos entonces
que hacer algo para las comunidades y para esos niños que están creciendo en esos barrios, para esos jóvenes. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho el gobierno central? ¿Qué política pública hay en conjunto con las alcaldías? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hay algo para que hagan deporte? ¿Hay un trabajo para que exista más educación? ¿Hay más recreación? ¿Hay más parques? ¿Hay oportunidades de educación para estos jóvenes? ¿Les estamos dando estas herramientas para que sigan adelante en la vida y no les estamos abriendo la puerta para que se vayan con el narcotráfico? Yo no veo esa coordinación. Y lo que estamos viendo es que el gobierno central se pelea con alcaldes y hemos visto la pelea con el alcalde de Quito, con el alcalde de Guayaquil, con el alcalde de Cuenca, por poner 3 ejemplos de ciudades más grandes. Veamos entonces con todos estos otros alcaldes con quien sí debe sentarse a trabajar. Entonces yo digo, este es el momento en que exista una coordinación entre todas las funciones del Estado y entre todas las élites políticas, porque este problema está incrustado en las sociedades y se nos están llevando los niños y los jóvenes de este país. Y yo no veo que hagan algo y que se sienten a trabajar por esto. Porque evidentemente podemos tener nuestras diferencias políticas, porque así es, está bien. Unos piensan que algo está mejor, otros que otra, es esta tendencia que puede existir. Pero el momento en que hay que salvar a estos niños y estos jóvenes del narcotráfico, hay que dejar eso de lado y sentarse en la mesa a trabajar por políticas públicas que los puedan salvar de esta narcocultura. Y ese es el reto y eso es lo que deberíamos ver trabajando en conjunto a todas las funciones del Estado, pero eso no lo estamos viendo. No hay oportunidades para los jóvenes y tampoco consecuencias para aquellos que deciden tomar estos atajos, y eso es lamentable, pero para también combatir la narcocultura y el narcotráfico que está instaurado en nuestro país, es fundamental la trazabilidad del dinero, del lavado de activos. Y en Ecuador hemos visto varios casos en los que incluso las alcaldías se han involucrado. Tenemos el caso de La Libertad con esta compra, bueno, que finalmente no se hizo en 93 hectáreas, con el alcalde de La Libertad, Tamariz. Pero luego esta chica, Jenny Ramírez, que había asegurado que habían suplantado su identidad porque había perdido los documentos, había puesto la denuncia pertinente, aparece nuevamente en el Ministerio de Agricultura en un trámite presencial el año anterior, donde ella pide que se le adjudiquen tierras para proyectos de comunas sin establecer a qué comuna pertenece. Y esta parte todavía no está investigada. Sin embargo, por el otro lado, luego de lo que pasó en Mocolí, también se vieron vínculos entre contrataciones públicas con la alcaldía de Playas y tampoco hay una trazabilidad en ninguna de esas dos alcaldías, por citar ejemplos exactos. ¿Qué esperar entonces los ciudadanos si no vemos investigaciones al respecto en autoridades de ciudades? Que además tienen la potestad de iniciar investigaciones. Yo he visto también que se lavan las manos y dicen, no, la ley no nos permite. No, la ley sí le permite iniciar y activar procesos si es que se ve algún movimiento raro. Y entonces yo me pregunto, ¿qué indolencia? ¿Por qué hay silencio? ¿Por qué no se alzan la voz? Y estamos viendo, si justo vi el reportaje también de Diario Expreso de este fin de semana que contaba todo lo que está pasando en Santa Elena para comprar estas tierras a un precio que no es el real. Entonces hay un tráfico ahí, algo está pasando y hay que alzar la voz y denunciar. Y veo que también hay personas de la sociedad civil, precisamente nombraban una persona, me acabo de olvidar el nombre de esta chica en Santa Elena, que hacía estas denuncias. ¿Qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con la Defensoría del Pueblo? ¿Qué pasa con la Fiscalía? ¿Qué nos pasa entonces como ciudadanos? ¿Hacia dónde tenemos que ir si vemos que desde las instancias oficiales existe silencio y ese silencio se convierte en complicidad? Yo creo que entonces vuelvo al rol que hablábamos al inicio. ¿Qué va a hacer la academia frente a esto? Deberíamos tener también a la academia que pueda hacer investigaciones sobre el tema. Y la siguiente patita de la democracia, los medios de comunicación. Y creo que estos espacios nos permiten también comenzar a debatir estos temas, poner en relevancia las cosas que sí son importantes para los ecuatorianos, alzar la voz, tener opinión, porque vivimos en libertad de expresión, pero sobre todo repensarnos de este país y cómo lo queremos cambiar. Y esto se cambia desde adentro. Y entonces también entro al tema de la educación. Si nosotros vivimos con esta narcocultura, si estamos viendo que hay tráfico hasta de tierras, si vemos que hay estas alianzas entre
fáciles, ¿no es cierto?, de dinero fácil, que están comprando niños y jóvenes y sobre todo chicas muy jóvenes, que les venden este mundo que ese no es el mundo en el que deberíamos estar viviendo todos, sino este mundo fácil, este mundo que además se cae rápidamente porque así como sube el dinero fácil y este éxito que se ha vendido, eso también se cae en su momento y se acaba. Si es que no trabajamos en educación de estos jóvenes y no les damos oportunidad, no sé hacia dónde vamos a ir. Realmente este es un momento en donde el Ecuador tiene que tratar de salvar con las uñas este tipo de cosas y sobre todo el futuro de estos niños y de estos jóvenes. Creo que aquí es alzar la voz, pero trabajar mucho en el tema de educación, tal vez con los colegios, ¿no es cierto?, en donde estos barrios son tan peligrosos para ver qué podemos hacer desde la comunidad, porque este es el momento de activarse. Yo creo que no todo está perdido, creo que hay muchas cosas que hacer, creo que también las instancias del gobierno, de lo público, del legislativo, de la propia justicia, deben darse cuenta que si no hacemos algo, este país se va a caer. Sin embargo, lamentablemente para quienes hacemos o trabajamos en medios, para los periodistas, a veces es conflictivo hacer una crítica. Cuando se hace una crítica a cualquiera de los partidos, entonces te tildan del opuesto, tanto los ciudadanos de a pie como las mismas autoridades, no te sesgan con algo. Y en ese escenario no dejamos de tener el ejercicio de alzar la voz y hacer las críticas pertinentes cuando corresponden y aplaudir también cuando corresponde. No obstante, el trabajo se vuelve siempre más difícil porque se siente un sesgo constante tanto por parte de la ciudadanía como por parte de las diferentes autoridades. Cómo enfrentar esta crisis también comunicacional a la que nos vemos envueltos todos los periodistas. Ay, estamos hablando hoy día de muchas crisis y una de esas también es en la opinión pública, en cómo yo puedo decir lo que pienso, cómo un medio puede sacar estas denuncias sin ser tachado desde las instancias oficiales o inclusive desde la ciudadanía, ¿no? Yo creo que este es el mundo de la libertad de expresión, este es el mundo de la democracia, este es el mundo de puedo discrepar y puedo decirle al gobierno que no está haciendo bien o puedo decirle al legislativo o puedo quejarme de que la justicia y los jueces no están haciendo su trabajo. Sí, sí puedo. Y es importante que existan estas voces, es importante que existan estos espacios de opinión dentro de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque esto hace la democracia. Porque el momento en que no podamos hablar y no podamos decir, ese es el momento en que hemos perdido todo. Ese fue el momento del miedo, ese es el momento de las dictaduras, este es el momento de los totalitarismos y creo que todavía no hemos llegado a eso. Creo que esa es una buena alerta de que no debemos llegar a eso y de que podemos discrepar y de que podemos pensar en que no se está haciendo bien las cosas y que hay otras salidas y que podemos decir, llamemos a la academia, llamemos a otras instancias que tal vez no tengan tu mismo criterio político, pero todos tenemos un objetivo y es sacar este país adelante. Y de eso se trata las democracias que han vivido muchísimos problemas, porque lo hemos vivido a lo largo de la historia, muchos problemas en el país, pero en el mundo también. Y estamos viendo geopolíticamente también cómo se mueven las cosas. Y estamos viendo también países que están trabajando porque hay totalitarismos. Y me voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando en Minneapolis en este momento en Estados Unidos? Y la sociedad civil, ¿qué está haciendo? Saliendo a las calles a criticar al gobierno del presidente Donald Trump, diciéndole, no están haciendo bien las cosas. Hay ciudadanos que por protestar y han salido heridos y hay ya 2 muertes muy criticadas por parte de ICE, ¿no es cierto?, de esta fuerza. Y entonces, ¿qué hace la sociedad civil? Sale, se activa, se fortalece, se reúne. Eso es lo que necesitamos hacer en este momento, que la sociedad civil diga, es seguro alzar la voz, es seguro denunciar, es seguro decir que las cosas no están bien y también es seguro pensar en que nos podemos activar por el bien de nuestra comunidad, por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestro barrio, por el bien de nuestra ciudad y por el bien del país. Y entonces estas activaciones que se van dando de forma natural son parte esencial de la democracia. Así se han hecho los cambios. Y creo que no le estamos prestando atención a esto, que sí se está dando. Hay barrios ya que se activan en favor de la seguridad.
Y estas lucecitas de esperanza existen y creo que esas son las historias que los medios de comunicación también deben contar, también deben abrir las puertas para que se vea que los ecuatorianos sí queremos que nos vaya bien, no queremos que les vaya mal a los políticos, queremos que nos vaya bien al país y queremos sacar adelante. Esas son las historias que deben estar en los medios de comunicación, que nos dan esperanza y que sí existen. Muchísimas gracias, Wendy. Eduardo Mendoza, contigo, Andrés. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, querida Wendy. Feliz año también. Qué gusto de saludarla. Muchas gracias. Hablamos la semana pasada igual, pero yo voy a señalar de lo que estamos hablando y lo que han preguntado Amanda, Ramiro y Ceci, y Carla Larrea, que está con nosotros, que ha hecho Proyecléctica digamos así, una tabla de inestabilidad de la justicia ecuatoriana. Y arranca con el general Alfaro, el legendario general de las derrotas, así le decían para los que no saben. Mediante decreto del 24 de enero reorganiza la Corte Suprema de Justicia. En diciembre la Constitución Liberal dispone que los ministros de la Corte Suprema y superiores sean elegidos por el Congreso para un periodo de 6 años. Me parece que es interesante porque es el origen real digámoslo así, del modernismo, ¿no, verdad? Del modelo que siguieron de allí. Luego usted habla del general Enríquez Gallo. En octubre, Alberto Enríquez Gallo, el famoso, el que hizo el Código del Trabajo, ¿no? Se declara jefe supremo, restablece la Constitución del 1906 y deroga la de 1929. El 28 de diciembre reestructura la Corte Suprema de Justicia, designa magistrado, fiscal y ministros de cortes superiores. Y voy a dar 2 ejemplos más para quedarnos ahí, son 4, pero rapidito. 1938, en abril entra en vigor la Ley Orgánica de Poder Judicial y se faculta al ministro de Gobierno para reorganizar el ministro de Gobierno. La de Justicia también. La de Justicia, y Justicia, claro, la Corte Suprema de Justicia, y se publican los nombres de magistrados designados por ese ministro. Era Justicia y Cultos sí. También. En 1944, debe ser esto ya en época de Velasco, me imagino. En abril entra en vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial y se faculta al ministro de Gobierno, otra vez más Ramiro, para reorganizar la Corte Suprema de Justicia. Se publican los nombres de magistrados designados por ese ministro. Esto fue en el 38. En el 44, tras la gloriosa, eso es el velasquismo, Velasco asume el gobierno el 1 de junio y emite el decreto de reorganización de la Corte Suprema de Justicia el 2 de junio, nominando ministros por decreto. Y finalmente, me quedan 2. 1970, Velasco Ibarra asume la dictadura del 22 de junio al 18 de julio, reorganiza la Corte Suprema, designa magistrados, nombra presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Fiscal y traslada las funciones a una oficina interna. Finalmente, en 1972, eso lo recordamos bien tú y yo, Ramiro, el 70 también, golpe de Estado del general Guillermo Rodríguez Lara, febrero, contra Velasco Ibarra. Carnavalazo. Sí, señor, carnavalazo. En abril reorganiza la Corte Suprema y nombra ministro fiscal general. Y de ahí sigue, pues, ¿no? Pero quería señalar, Ramiro habló de 2 cortes que me parecieron al lugar a mí. ¿Qué pasa, Wendy? Que el tema es que en esa época, estos señores que estaban, eran gente que tenía que perder. Mire que el origen, mayor parte, viene de ministros de justicia, viene de presidentes que nombran fiscal. Entonces, con el advenimiento de la nueva democracia y con las comisiones que arman la dictadura, se armó la Constitución por la que votamos, fue la primera vez que yo voté, Ramiro también creo, pero desde allí todo ha ido en detrimento, penosamente, y es lo que usted dice. Pero no es que la justicia, Ramiro tiene razón, es que la justicia hiere, pero la fetidez viene más del gobierno de los 10 años. Acordémonos del tío Galo, acordémonos de Carlitos Vaca,
acordémonos de la Corte Cervecera, acordémonos de Pamelita, acordémonos de esos 10 años, no era pues fetidez solamente, pues era como, aquí hay una empresa que se llama Urbaceo, que recoge la basura. Entonces, lo que pasa es que esto se ha ido normalizando. Y sí, yo también digo siempre, sí hay siempre hombres y mujeres probos, porque se trata más que nada de gente proba que vaya a defender su nombre y a la que no se atrevan, como decía Ramiro, a ofrecerle ninguna cosa porque no lo va a aceptar. Conclusión, como van las cosas, y ojalá el juicio de Godoy se dé, porque no hay algo que decimos y lo hemos dicho todos los días, la probidad absoluta, porque hay además de probidad absoluta, porque el señor defendió gente que no tenía que defender. Los abogados salen a decir, no, pero es que es cliente, no, sí, pero tú sabes que hay abogados que no lo hacen, pues, ¿ya? Y otros que sí, y luego parte el de su pareja. Bueno, entonces, conclusión es, efectivamente, Ramiro, no vale el CPCCS. Si no hay gente decente allí, como hubo en el transitorio, no vale, porque solamente intereses políticos. Y como decía Ramiro, dice él que hay que ponerle una bomba. Yo digo fumigarla nomás. Pero entonces sí, ¿no? Da lo mismo, bueno. Pero yo lo que sí digo es que esto hace perder a la gente. Y bien decías, creer en la justicia. Entonces usan métodos más terribles, la justicia por sus manos, van a otra gente, mandan, si no te pagan la renta, mandan matones para que te saquen. ¿Por qué? Porque el juez no se dio cuenta que una persona tiene 3 semanas, 3 meses o 4 meses o 5 o 6 viviendo sin pagar porque le dan un billetito a un secretario del juzgado, etcétera. Entonces es un tema verdaderamente terrible. Y como usted dice, la delincuencia organizada lo permeó. ¿Cuál es el camino, Wendy? De hecho, todo este preámbulo de lo que usted nos escribió, muy bien puesto en lo de Periodéctica, ¿cuál es el camino? ¿Qué nos queda a los ecuatorianos? Eduardo, nuevamente feliz año. Lo mismo. Como decimos con Carla, vamos a decir feliz año todo el mes de El enero. año, muy bueno. Pero sí, evidentemente este es el tema y esta es la pregunta. ¿Qué hacemos? Y creo que no hay una sola respuesta. Creo que hay muchos caminos. Creo que hay espacios como este y les agradezco mucho porque nos permitan con Periodéctica estar y presentar estos análisis y estos estudios que lo que hace es ayudarle al Ecuador a visibilizar cómo ha manejado esto históricamente, cuáles son los caminos, qué está mal, qué debemos hacer los ecuatorianos. Yo lo que le podría decir es que la inestabilidad judicial, hasta este momento lo que hemos visto es estructural y persistente. Es decir, hemos visto que hay un patrón ahí continuo de una intervención política. Y usted ha mencionado, sí, en la época del correísmo, hemos visto que desde 1906, no hemos mencionado la época de León Febres Cordero también, que estuvo también queriendo manejar la justicia. Es decir, lo hemos visto a lo largo de la historia del país. Y entonces hemos visto que hemos pasado por golpes de Estado, por crisis democráticas, por dictaduras, por reformas constitucionales, por asambleas constituyentes, etcétera. Hemos pasado varias constituciones y el problema de la justicia persiste. Y el problema de que queremos controlar los jueces está. Correcto. Ahora tenemos un enemigo externo que es lo que nos pone en una crisis más grave, y es el narcotráfico. Y creo que esto sí tenemos que decirlo con todas las letras. El narcotráfico está insertado en el Poder Judicial y en varias instancias del Estado. Y entonces quienes callan y quienes hacen silencio son cómplices. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero, como yo decía, que exista voluntad política. Y esto implica un juicio político desde el legislativo. Pero desde las otras instancias que hacemos, también tenemos mucho por hacer. Y claro, usted mencionaba que hay quienes defienden y dicen, bueno, si esta persona defendió y tuvo sus clientes acusados de narcotráfico, es porque todo abogado, toda persona tiene derecho a un abogado. Y evidentemente, y hay un libre ejercicio, sí. Pero el momento en que tú vas a dirigir y vas a ser cabeza de una función del Estado, tienes un conflicto de interés, pues, entonces si es que defendiste a narcotraficantes. Tienes un conflicto de interés, tú no debías haber aceptado ese cargo. Y si es que ya te están sacando esta historia, que tienes manchada tu hoja de vida, tienes que renunciar. Y si no pasa eso, pues
Eso es corrupción, Eduardo, eso es corrupción. Mantenerse en un cargo en donde no tienes la probidad, no tienes la ética, no tienes todo lo que deberías tener para liderar esa función judicial, tienes que renunciar. Y si no renuncias, estás entrando en corrupción. Y si es que no se activan desde la política para hacerle un juicio político, también existe responsabilidad de estas instancias, porque entonces algo pasa, por algo queremos que siga ahí. Y eso es lo que debemos estar discutiendo en estos espacios. ¿Qué queremos, qué debemos hacer los ecuatorianos? Bueno, primero alzar la voz y no callarnos y tener estos espacios de discusión, abrir espacios en la academia, abrir espacios en la sociedad civil. Y como yo decía, parte del informe de Proyelítica, las salidas que vemos es que vuelvan a existir estas veedurías ciudadanas. Vamos a elegir, ¿no es cierto?, nuevos jueces, tenemos también procesos estancados ahí, activemos las veedurías ciudadanas, activemos a la academia para que entonces podamos decir que fueron procesos transparentes, para que de alguna forma los ecuatorianos volvamos a creer en estos procesos. Creo que por ahí va, y no es una salida directa, ni es una salida rápida, ni de corto plazo, pero lo primero es aceptar que existe una crisis y que tenemos que luchar para que esto se limpie, porque si no, no veo otro paso ni otro camino, Eduardo. Sí, Wendy, y solo para concluir, decirle, yo también pensé mucho tiempo que la academia era una solución, pero pensando en la academia no privada, pensaba en la Católica de Quito de Guayaquil, en la Central de Quito, en la Estatal de Guayaquil, en Cuenca, pero hoy lo que pasa es que en cambio hay muchas universidades privadas con facultades de Derecho, y entonces se resume que hay intereses de ellas para captar y de sus dueños captar pues las universidades. Entonces ya se dividió, ya no es lo puro independiente que queremos, porque o son amigos de políticos o tienen intereses particulares. Entonces es muy delicado. Los colegios profesionales deberían ser, pero están politizados. Entonces hay que buscar una forma, siguiendo lo que usted dice, con alguna veeduría de gente proba, porque también de entre esas universidades que aún tengan dueño, hay también gente que no va a dejar que haga la voluntad de los dueños de la universidad. Como también en las públicas, donde hay mucha gente de izquierda y lo otro, va a ser bien manejado. Entonces, sí hay gente, hay que buscar a esa gente y hay que comenzar de cero. Finalmente, yo creo que el Consejo de la Judicatura, y coincido, debe desaparecer. Incluso me han dicho que lo dejen como una instancia administrativa, no lo sé. ¿Cómo fue en su momento? Es decir, para tomar, pero, y que el Consejo de Participación Ciudadana... Para comprar fotocopiadoras, computadoras. Exacto, y el Consejo de Participación Ciudadana y el Quinto Poder también deben desaparecer, pero ya no se pudo reformar la Constitución. Y añado con usted, hay que reformar lo que se puede, no soñar, no pudimos, perdimos, no, hay que hacer lo que se puede hacer por el bien de los ecuatorianos. Muchas gracias, querida Wendy, su gentileza y sus palabras de Proyecléctica. Seguiremos conversando, ya que usted es nuestra querida amiga y panelista. Muchas gracias, Wendy. Gracias, Eduardo, gracias a Ramiro, Cecilia, Carla, gracias a todos, y bueno, seguiremos por aquí discutiendo estos temas que a todos nos interesan, y es salvar al país y rescatarle del narcotráfico. Así que muchas gracias por este espacio. Gracias también. Un gran abrazo. Abrimos espacio en la mención. Sí, pero solo déjame hacer una aclaración como abogado. Dale. Una cosa es ser abogado en un caso de narcotráfico.